Buenos días, doy gracias a Dios porque el día de hoy continuamos con la 11ª de una serie de meditaciones sobre el contenido del gran libro de los Efesios. Y hoy vamos a poner nuestra atención en el versículo 11 del capítulo 1 que dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vayamos ahora a la primera frase del versículo 11 que dice: en él asimismo tuvimos herencia. En Efesios 1:5 dice que el Padre en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos. Y al haber sido hechos hijos por adopción, en consecuencia, también somos herederos. Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora bien, cuando este versículo dice en él asimismo, la palabra asimismo da a entender e implica que ya hemos recibido otras bendiciones. ¿Cuáles son estas bendiciones que hemos recibido? Miren ustedes, esta valiosísima herencia se nos concede en dos etapas. Algunas bendiciones nos fueron otorgadas en el momento en que creímos en Cristo y otras nos serán dadas en el futuro. Son bendiciones que tienen que ver con nuestro pasado, que implican la liberación de aquel terrible poder que nos tenía atados, implican el perdón de pecados pasados, implican la liberación de la potestad de las tinieblas. Y además, por medio de Cristo, hemos recibido la redención. 2, tenemos el perdón de pecados. 3, tenemos el discernimiento espiritual. Y ahora, cosas que tienen que ver con el futuro. Número 4, se nos otorgó el derecho a disfrutar de la gloria eterna. Y aunque todo esto es muy maravilloso, las bendiciones que Dios nos ha dado no concluyen aquí, sino que además, dice la palabra en el pasaje que estamos viendo en este día, nos ha hecho herederos. Y herederos son aquellos que, sin contar con méritos personales, reciben derecho a todas las bendiciones correspondientes a la salvación en Cristo Jesús y que jamás nos serán quitadas. Miren ustedes, en el texto original en griego, la palabra elefotemen se encuentra en un modo pasivo, lo que indica que la acción no se origina en nosotros, sino que somos los receptores de la acción, por lo que el verbo que se usa en el original puede ser interpretado como verdadero pasivo, debe ser interpretado como verdadero pasivo, en armonía con pasivos tales como habiendo sido predestinados, fuisteis sellados. Y en cuanto a la forma verbal, cabe la posibilidad de traducirlo: fuimos hechos herederos o participantes de la herencia. Miren, Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De ahí que nada podrá transformar la futura gloria de los elegidos. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las características de esta hermosa herencia que tenemos? Primera de Pedro 1, versículos 3 al 5, menciona algunas de las características de la maravillosa, increíble herencia que tenemos en los cielos, y dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y fíjense lo que dice: para una herencia, fíjense en las características: incorruptible, incontaminada e inmarcesible, además
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero vayamos ahora a la segunda parte de este versículo que dice, habiendo sido predestinados, habiendo sido predestinados. Miren, lo que determina nuestro destino no es ni la suerte ni el mérito humano. Alguien podría objetar, ¿al caso estas bendiciones de la salvación, así las futuras como las presentes, son realmente nuestras? ¿Existe la certeza de que el plan de Dios para nuestras vidas nos asegura también el futuro? Les recuerdo los versículos que analizamos ya en otros jueves anteriores. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dicen, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y fíjense lo que dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, hemos sido predestinados, según el propósito de aquel que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Predestinados para que fuésemos santos e irreprensibles. Y todo como parte de un plan más extenso que abarca todo el universo, que está descrito en Efesios 1:10, que dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y todo esto es posible porque Dios es no solamente el autor, sino también el ejecutor de todo. Su providencia en el curso del tiempo es tan amplia como lo es su decreto desde la eternidad. Ahora bien, el versículo 11 que estamos analizando concluye con una tremenda declaración, ya que dice que todas estas cosas son, dice aquí, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y las palabras, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, es una expresión admirable de la omnipotencia de Dios, ya que no hay voluntad alguna que pueda prevalecer contra el consejo de la suya. Y significa que puede realizar todo lo que ha determinado según los postulados de su propio ser. Y sigue ordenando todas las cosas para conseguir la consumación de todas las cosas que Él ha determinado. Y es bien cierto que su plan divino abarca todo el universo y su realización, ¿saben qué? Se está llevando a cabo en el curso de la historia. Y no existe nada que pueda inquietar o dar temor a los hijos de Dios, sino todo lo contrario, ya que el único Dios vivo y verdadero tiene un amor hacia los suyos que sobrepasa todo entendimiento. Todos sus designios son santos. Se deleita en recompensar a los que confían en Él. Y lo que sea que Dios se ha propuesto, es seguro que se va a cumplir, ya que aquí dice, el que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Es decir, cuando una vez que su voluntad ha decretado que algo sea así, su sabiduría, poder y amor se combinan para ordenar y anular el curso de los acontecimientos, para que todas las cosas sean hechas para trabajar juntas para el logro de lo que ha planeado. Concluyo. William Hendrickson escribió, aquel que en su amor ha predestinado a su pueblo para ser adoptados como hijos, jamás se olvidará de ellos, sino que llevará a cabo a su término lo que en ellos comenzó. Llevará a cabo su plan hasta el fin mismo. Ninguna circunstancia podrá jamás frustrar su designio. Ni el pecado, ni la muerte, ni el infierno podrán desviar aquel inmovible amor causal de la predestinación. Y F.F. Bruce agrega, como los creyentes fueron preordenados para adopción como hijos, entonces está implícita su inclusión
en la herencia de Dios, que es un objeto de la predestinación divina. Finalizo repitiendo este hermosísimo texto bíblico que hemos analizado. Y dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.